Y pues los antiarrítmicos se dividen en clases. La primera clase es clase 1, que son bloqueadores de canales de sodio. Y estos se subdividen en tres clases, 1A, 1B y 1C. Los bloqueadores de canales de sodio solo se unen a canales que no estén en reposo. Es decir, pueden estar inactivos o pueden estar activos, pero no en reposo. Los 1A lo que hacen es retrasar la pendiente de fase 0. Noten cómo es más tardía. Pero también pueden retrasar la repolarización. ¿Sí? Lo pueden hacer porque inhiben canales de potasio o a canales de calcio tipo L también. Entonces esto provoca que aumente el periodo refractario efectivo porque estamos alargando la fase 3 y prolonga el QT y el potencial de acción también lo prolonga. Estos se usan generalmente para arritmias atriales y ventriculares, especialmente en problemas de reentrada o con formas ectópicas en taquicardias supraventriculares o ventriculares. Son tres. La quinidina es el primero de ellos, de hecho es el prototipo. Puede producir algo que se llama sinconismo, que se caracteriza por tener cefalea y tinnitus. Prolonga el QRS. Tiene un efecto antagonista alfa-1 adrenérgico. También tiene efectos anticolinérgicos. Puede producir trombocitopenia y diarrea. De hecho, está contraindicado en diarrea porque si la diarrea genera hipopotasemia, potencia mucho el efecto de este efecto adverso que es la arritmia torsades de Points. Esto que está aquí significa que actúa sobre canales open, o sea abiertos, y su unión solo dura 3 segundos. La procainamida es el siguiente fármaco de este tipo. Esto puede producir lupus-like syndrome, o sea, un síndrome similar a lupus eritematoso. Y esto se debe a que su metabolismo, durante su metabolismo, la acetilación se encarga de su eliminación, del metabolismo de la procainamida. Y si recordamos, las histonas son acetiladas, entonces tienen cierta similitud estructural con las histonas y se generan anticuerpos antinucleares porque reconocen a esta procainamida como anormal, y los anticuerpos que se generan contra la procainamida son muy similares contra las histonas. Y esa es la razón por la que los fármacos que son acetilados pueden producir lupus-like syndrome. Después tenemos que este fármaco puede producir aplasia medular, también alarga el QRS, también produce torsades de Points. Se considera un bloqueador ganglionar, por lo que podría producir hipotensión. Su unión es también a canales de sodio abiertos y dura 1.8 segundos. Y la disopiramida, esta puede producir falla cardíaca, también tiene efectos anticolinérgicos, pero no prolonga el potencial cardíaco. Su efecto puede ser adverso, también puede ser torsades de Points. También se une a canales de sodio abiertos y su unión dura 9 segundos. Los antiarrítmicos clase 1B también prolongan la fase 0, pero estos, contrarios a la clase A, acortan el potencial de acción, disminuyen el periodo refractario efectivo. Se dice que aumentan la salida de potasio, por lo que la repolarización es muy rápida. Pero también se puede deber a la inhibición de la corriente tardía de sodio que les mencioné en el video primero. Estos se utilizan para
arritmias ventriculares, generalmente posinfarto, y también pueden inducir y también para arritmias por digitales, por digoxina. Son 4. El prototipo de estos es la lidocaína. No afecta el segmento PR, ni el QRS, ni el QT, aunque sí puede causar depresión cardiovascular. Sus efectos adversos se relacionan con el sistema nervioso central. Pueden provocar tanto excitación como depresión, temblor, nistagmus. Su vida media es muy corta, de 8 minutos, y se requiere una dosis de impregnación porque se necesita mucha lidocaína para hacer el efecto y ya después dar la dosis regular, debido a que su unión es solo de 0.1 segundos hacia el receptor de sodio, hacia el canal de sodio. Se puede unir tanto a canales inactivos, por eso la I, o a canales abiertos, aunque se unen de preferencia a canales inactivos. Durante el infarto se puede unir a una proteína beta, glucoproteína ácida beta, la cual se une a la lidocaína y evita su eliminación, pero también disminuye mucho la lidocaína libre, por lo que estos pacientes pueden soportar mucha dosis de lidocaína sin tener efectos adversos. La mexiletine es un análogo a la lidocaína que se modificó y no necesita metabolismo de primer paso hepático, por lo que puede ser oral. Es decir, si diéramos lidocaína oral, en el hígado se elimina rapidísimo. Pero esta mexiletine se puede dar oral debido a que se modificó para que evitáramos eso. También puede causar temblor y náuseas, y su unión también es a canales inactivos más que a abiertos y dura 0.3 segundos. La tocainide también es un análogo a la lidocaína, pero se retiró del mercado porque produce fibrosis pulmonar. Y finalmente la fenitoína también entra en esta clasificación, pero casi no se usa como antiarrítmico. Es más que nada un anticonvulsionante. Se une a canales de sodio inactivos y su unión dura solo 0.2 segundos. Y por último, de la clase 1 tenemos los clase 1C. Los clase 1C también actúan igual que todos, alargando la fase 0, pero no afectan a la fase 3, por lo que dejan igual el periodo refractario efectivo. Aunque en el NOVA-B sí pueden aumentar este periodo refractario efectivo, es decir, en esta curva de acá, que necesitarían recordar el primer video para ver esto, ¿no? Aquí sí podrían alargarlo en ese nodo AB, en esa curva. De estos se usan también para taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, y es la última opción en taquicardia ventricular refractaria. Son la última opción. Son 3. Está la flecainide, que es el prototipo de estos fármacos. Esta flecainide tiene una particularidad muy importante, que es prolongar el QRS, pero de una manera dependiente al ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor frecuencia cardíaca su efecto va a ser mayor, ¿sí? Por eso depende del uso, o sea, entre más se use el fármaco, es decir, entre más se necesite actuar sobre los canales, o sea, mayor frecuencia cardíaca, pues más se va a usar el fármaco y más va a bloquear, ¿sí? Eso es una de sus particularidades. Es decir, en personas que tienen niveles bajos de frecuencia cardíaca no funcionaría adecuadamente. Puede producir falla cardíaca. También inhibe los canales R y R2 de raniodina que están en el retículo sarcoplásmico.
Puede prolongar el segmento PR, que representa el camino del nodo sinoauricular al nodo AB. Puede prolongar el QT y también puede producir torsades de points. Es proarrítmico, especialmente posinfarto, por lo que está contraindicado en personas que tuvieron un infarto. Su metabolismo es en el citocromo 2D6 para tener en cuenta interacciones farmacológicas. Se une preferentemente a canales de sodio abiertos y su unión dura 11 segundos. La propafenona tiene un efecto antagonista beta-adrenérgico, por lo que puede producir broncoconstricción. Prolonga el PR, el QRS y también puede producir falla cardíaca. También es proarrítmico, igual que la flecainamida, y también se metaboliza en el citocromo 2D6. Entonces también está contraindicado postinfarto. También se une por igual a canales de sodio abiertos o inactivos y su unión dura 11 segundos. La moracicina ya se retiró del mercado. Y esos son todos los antiarrítmicos clase 1. Nomás hay que recordar esto. Los 1B son los que menos duran unidos al canal. Si notan, todos eran menos de un segundo. Los 1A son los que duran intermedios. Había unos de 3 segundos, 9 segundos. Y finalmente los 1C hasta 11 segundos. O sea, son los que más duran bloqueando al canal. Los clase 2 actúan preferente en el nodo sinoauricular y reducen la pendiente de fase 4. Es el mismo efecto que vimos que hace el sistema colinérgico o la adenosina. Lo hace tanto en el nodo sinoauricular o en el nodo AB. Esto aumenta la repolarización, el tiempo de repolarización. Los efectos lo hacen mediante MP cíclico disminuido, ya sea que el beta 1 aumenta el MP cíclico y los beta bloqueadores evitan esto. Y así evitamos los efectos del AMP cíclico, que son activar los canales de sodio F. Se usan generalmente para taquicardias supraventriculares, también para controlar la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular o en flúter auricular. Son muchos beta bloqueadores, se dividen en selectivos y no selectivos. Cuando son selectivos es porque solo bloquean a beta 1 y cuando son no selectivos bloquean a beta 1 y a beta 2. Todos pueden producir impotencia, pueden producir disminución de la frecuencia cardíaca, bloqueo AB, falla cardíaca, sedación, problemas del sueño. Los que son solo selectivos podrían producir bronquitis crónica, agudizarla, asma, agudizarla o enmascarar la hipoglucemia. El metoprolol, aparte de todo eso, puede producir dislipidemia. El propranolol puede potenciar o afectar en los pacientes que tienen angina de Prinzmetal. Y el esmolol es importante porque tiene una vida media muy corta, por lo que se puede usar en problemas muy agudos para no bloquear demasiado tiempo. Si llegara a haber una intoxicación por beta bloqueadores, el tratamiento sería solución salina, atropina y glucagón. Estos, tanto la atropina y el glucagón, aumentarían el AMP cíclico intracelular y ese es el mecanismo contrario a los beta bloqueadores. Los antiarrítmicos clase 3 son bloqueadores de canales de potasio, potencian o alargan el periodo refractario efectivo y prolongan la repolarización. Se utilizan en fibrilación auricular, en flúter auricular y en taquicardia ventricular. De hecho, se pueden utilizar casi en todas las arritmias, pero esos son sus principales usos. Prolongan el potencial de acción y prolongan el QT.
Son 4, pero el más importante es la amiodarona, que se sabe que tiene efectos tipo 1, 2, 3 y 4 como antiarrítmico, o sea, tipo clase 1A, clase 1B, 1C, clase 2, clase 3 y clase 4. Pero el efecto principal es sobre el potasio. Tiene muchos efectos adversos, puede producir fibrosis pulmonar, hepatotoxicidad, hipotiroidismo por el efecto de Wolff-Charcot, hipertiroidismo por el efecto de Joe-Basedow, puede actuar como apteno y producir depósitos corneales que generarían manchas en la córnea, o también se puede depositar en la dermis y generar fotodermatitis. Puede producir bradicardia, bloqueos o falla cardíaca. También puede producir constipación, neurotoxicidad, y este tiene el efecto contrario a la fleclainida. En este caso tiene un efecto inverso de dependencia. Es decir, entre menos se use el fármaco bloqueando a sus canales, más va a tener el efecto. Es decir, si tiene menos frecuencia cardíaca el paciente, pues va a prolongar el QT más fácil. Se une preferentemente a canales inactivos y su unión es de 1.6 segundos. El ilbutide, que es un también bloqueador de canales de calcio, pues puede producir torsade de Points. El dofetilide este es específicamente de uso en el corazón, es decir, no tiene efectos en otros tejidos, por lo que es muy seguro, aunque también puede producir a la arritmia torsades de Points y se excreta renal, para tenerlo en cuenta en el caso de que alguien sea insuficiente renal. El sotalol también es un beta bloqueador, es un antagonista beta adrenérgico y está clasificado aquí en clase 3 porque tiene mayor efecto de bloqueo de canales de potasio que bloqueo adrenérgico. Aunque sí bloquea los receptores beta adrenérgicos, su efecto principal es bloquear los canales de potasio. Y también puede producir torsades de Points. Los bloqueadores de canales de calcio son el tipo 4 y estos también actúan en el nodo sinoauricular y en el nodo AV. Son muy similares a los beta bloqueadores, prolongan la fase 4, es decir, prolongan la despolarización diastólica. Ese es uno de sus principales efectos, pero noten en la gráfica cómo afectan más a la fase 0. Si notan acá, aquí no está tan afectada la fase 0. Aquí sí, está completamente fuera el potencial de acción. ¿Sí? Es muy tardío esto. Acá en esta imagen se aprecia un poquito mejor. Afecta más la fase 0 que la fase 4, aunque sí hace las dos cosas. Bloquean los canales de calcio tipo L y tipo T y se utilizan para prevención de arritmias, sobre todo supraventriculares, y para controlar la frecuencia en fibrilación auricular. Son dos, verapamilo y diltiazem. Tiene un efecto inotrópico negativo por su efecto en los canales de calcio. Este es el mecanismo que les mencionaba de la fase 4. Disminuía la despolarización diastólica. Pueden producir constipación, edema y enrojecimiento. También pueden producir falla cardíaca, bloqueo AV y disminución de la actividad del nodo sinoauricular. Los bloqueadores de canales de calcio, que son como la nifedipine, no son antiarrítmicos. Bloquean los mismos canales, pero no bloquean los canales cardíacos a las dosis que se utilizan. Si se utilizaran a dosis mucho más altas, sobre todo de toxicidad,
pues sí podrían tener efectos en el corazón. Y esos son los bloqueadores de calcio. Y por último tenemos los antiarrítmicos clase 5 o otros antiarrítmicos. Algunas bibliografías no los clasifican como clase 5, nomás dicen otros. El primero es la digoxina. La digoxina tiene múltiples efectos. Noten que el potencial modificado alarga la fase 0 y alarga la fase 3. Es muy similar al efecto que tienen los tipo 1A. Muy similar. Solo que el mecanismo de acción es diferente. Lo que hace es inhibir a las bombas de sodio-potasio ATPasa, que normalmente recuerden que esta saca sodio y mete potasio. Entonces el sodio se queda más tiempo en el citoplasma y inhibe indirectamente al intercambiador calcio-sodio, que este intercambiador mete sodio y saca potasio, saca calcio. Entonces al haber más sodio dentro, pues no puede entrar este sodio y el calcio se queda dentro. Y al haber mayor calcio dentro, pues tiene un efecto inotrópico. También se sabe que tiene efectos colinérgicos que explican el alargamiento de la fase 0. Los usos son para falla cardíaca, aunque es un tratamiento de tercera línea porque hay estudios que dicen que las personas que usaron digoxina durante la falla cardíaca pues tienen más rango de mortalidad. Para arritmia se usa para fibrilación auricular. Tiene muchos efectos tóxicos. Tiene efectos colinérgicos que se caracterizan por tener náuseas, vómito, diarrea, visión borrosa amarilla, arritmias y bloqueo AB. Pueden producir hipercalemia también. Los factores que predisponen la toxicidad puede ser falla renal por disminución de la excreción de digoxina, ya que se elimina de manera renal. Puede ser la hipocalemia, que dejaría más sitios activos para el uso de la digoxina, es decir, compite potasio con digoxina, y si no hay potasio, pues la digoxina va a tener mayor efecto. El verapamilo, la amiodarona y la quinidina también pueden afectar o producir un factor predisponente para que haya toxicidad por digoxina. Si tenemos toxicidad, el tratamiento sería normalizar el potasio con medidas anticalémicas, poner un marcapasos o usar un antidigoxin, que es un fragmento FAP, no es el anticuerpo completo, es solo el fragmento. O magnesio también se ha demostrado que puede ser utilizado. La adenosina es un antiarrítmico que afecta también la fase 4 del marcapasos. Es un efecto muy similar a la acetilcolina, que lo mencioné en videos anteriores. Se usa para taquicardia supraventricular o prevención de taquicardia supraventricular, ya sea para el diagnóstico o el tratamiento. También se puede usar en las pruebas cardíacas de estrés, pero en lugar de ponerlos a correr, les ponen medicamento y se le llama prueba cardíaca química de estrés. O también se puede usar para bloqueo AB. Su vida media es muy corta, de 15 segundos. Puede producir enrojecimiento, hipotensión, angina por el síndrome del robo coronario, Steele Syndrome, que esto sucede cuando alguien tiene angina, ya tiene aterosclerosis, y das un vasodilatador, como adenosina, porque adenosina es un vasodilatador. Entonces la poca sangre que se iba al sitio isquémico, se va al sitio que se vasodilató y deja más isquémico el sitio que estaba isquémico, generando angina. Por eso es raro que un vasodilatador produzca angina, pero en este caso ese es el mecanismo. Puede producir broncoespasmo y puede
sentir que algo raro va a pasar. Se considera un síntoma, es algo extraño psicológico, pero estas personas pueden decir que algo muy malo va a pasar, aunque no vaya a pasar nada, eso es su pensamiento. Sus receptores de la adenosina son tres: A1 que es acropada proteína GI, A2 que es proteína GS y A3 que es GQ. Y gracias al agonismo de estos, pues tenemos los efectos, ¿no? Por ejemplo, si agonizamos A1, tendríamos el broncoespasmo, la disminución de la frecuencia cardíaca, que sería el efecto antiarrítmico, y podría producir bloqueo AB. El A2 producirá vasodilatación y agregación plaquetaria, y el A3 contracción del músculo liso. Hay que recordar que la cafeína y la teofilina son efectos contrarios a la adenosina, ya sea que son antagonistas o porque son agonistas de la fosfodiesterasa 3 que elimina al AMP cíclico. Y por último tenemos el magnesio. El magnesio se usa para la famosa arritmia torsades de Points o para la toxicidad por digoxina. El uso de magnesio produce un QT normal, no lo afecta, por lo que no se sabe el mecanismo de acción. Y eso sería todo de los antiarrítmicos.